Gracias, Noé. Ahí está. Buen día, soy Silvia. Buen día, Silvia. Hola Silvi, buen día. ¿Cómo andan? Ahí Bien, ¿vos está, cómo está estás? entrando Tomasa también. A ver. Sí. Buen día. Buen día. Buen día, Pelu. Hola. Bueno, arrancamos de nuevo entonces, chicos, porque estoy mirando todo al mismo tiempo, la pantalla, si hay chicos, compañeros para admitir, me van avisando. Igual acá abrí para tener en la pantalla la sala de entrada para dar ok, pero bueno, me avisan si no. Como les decía entonces, el tema de la sexualidad, les mandé ya el material, ¿sí? Para Freud no tiene que ver con un instinto, con algo predeterminado biológicamente, ¿sí? Ni tampoco se reduce a la genitalidad, tiene que ver con una pulsión, ¿sí? La pulsión es un impulso psíquico, que lo que intenta hacer esta fuerza, este impulso psíquico, es reducir las tensiones somáticas, ¿sí? ¿Analía sería un estímulo psíquico? Un estímulo psíquico, exactamente. En realidad es un término complejo, Gustavo, porque decimos impulso psíquico, pero Freud dice que se encuentra entre el nivel somático y psíquico. Porque para el psicoanálisis la sexualidad se constituye en el ser humano a partir de un otro. ¿Qué quiere decir esto? Que quien nos inserta en la cuestión de la sexualidad y la libidinización es nuestra madre o quien cumpla su rol o función con los cuidados, con los primeros cuidados, ¿sí? Es a partir de esto que el sujeto, ustedes tienen la noción de deseo, es un término complejo, el término de deseo también para el psicoanálisis. El sujeto va a vivenciar la primera experiencia de satisfacción, ¿sí? Lo que dice Freud es que el bebé primero chupetea o succiona por apetito, por hambre, para saciar la necesidad, pero en determinado punto, en determinado momento mítico, porque no podríamos cronológicamente situarlo, si quisiéramos, aparece un plus de placer, un plus de satisfacción en esa alimentación. Y a partir de ahí queda la huella mnémica en el aparato psíquico de esa primera experiencia de satisfacción, ¿sí? Y a partir de ahí se inaugura el deseo, ¿sí? Eso es lo que postula Freud en cuanto a cómo hace su aparición el deseo en lo humano, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se inscribe la pulsión. En este caso empezamos con la pulsión oral, que es, como la vimos la semana pasada, la que tiene su centro de satisfacción en la boca, ¿sí? Es la zona erógena, la zona que va a proporcionar placer, ¿sí? ¿Eso se entiende, chicos? ¿Sí? Por eso también van a ver si tienen chicos, si han tenido chicos o no sé, o sobrinitos, ahijados a su alrededor, que el bebé, el niño muy pequeñito, no solamente succiona cuando toma el pecho o cuando toma la mamadera, también empieza a probar con la boca los diferentes objetos que lo rodean, ¿sí? Succiona la sabanita, succiona la almohadita, ¿sí? Empieza a succionar y a chupar aquellos, los Manos, juguetes, ¿sí? Se manitos. queda con un juguete ¿sí? O la patita del muñeco, ¿sí? Hace una relación con el placer. Está en relación al placer siempre, ¿no es? Sí, porque como decíamos, es un impulso psíquico y lo que busca es reducir las tensiones
principalmente de tipo sexual, ¿sí? Y para reducir las tensiones tienen que generar placer, satisfacción, ¿sí? Para que esta tensión cese. Claro. Sí, Analía, una consulta. Sí. Y de acuerdo a estos niños cuyo comportamiento ya en una edad donde no son bebés y que siempre están con el dedo en la boca, ¿qué tipo de esa conducta en la psicología, cómo lo ven? Es importante lo que vos preguntás, Silvia, porque lo que Freud hace es como un esquema de evolución. Él habla de la evolución psicosexual, ¿sí? Con etapas pautadas. Pero esto no es algo, primero que no podemos, no podemos pensarlo de modo estático, y segundo que no podemos pensarlo como que, bueno, se superó la etapa oral y ya está, quedó ahí. O sea, los adultos, sentimos muchísima satisfacción al comer, hay adultos que fuman, hay una gratificación en lo oral y hay personas que fuman y fuman muchísimo, ¿sí? Entonces, no es que queden, digamos, desplazadas o queden anuladas el resto de las zonas erógenas en la medida en que uno va creciendo, se va desarrollando. Pero en los niños, Silvia, puede haber lo que se llaman fijaciones, ¿sí? Puede haber fijación, alguna zona erógena, alguna zona de satisfacción, y entonces por ahí vemos a un niño ya en una edad en la cual debería de haber dejado el chupete, ¿sí? Por ejemplo, con un chupete. Y por ahí a veces hasta con el paladar deformado, ¿sí? Porque no hay manera de quitarle al chico el chupete, ¿sí? O el dedo también. O el ¿sí? dedo. Claro, que se succionan el dedo y bueno, se les hace hasta un callo, ¿sí? Sí. Profesora, sí. Gladys Casco quiere entrar. A ver, gracias. Y Gracias. entonces, Analía, ¿y esa situación cómo lo abarcan? ¿Bajo qué pautas, no? O sea, pautas de la conducta? ¿Cómo, Silvia? ¿Cómo? Más fuerte. ¿Cómo lo trabajan, no? ¿Cómo se trabaja eso? Y en realidad hay que ver, no hay una regla general, porque justamente esto que venimos viendo de que no hay un sujeto igual a otro, entonces hay que ver en ese niño, ¿sí? A qué se debe, por qué, ¿sí? Y muchas veces no debe es una depender de los regresión. padres. ¿Cómo? Que muchas veces debe depender de los padres. De los padres, no, y también hay que ver, porque a veces el niño adopta conductas regresivas y por ahí justamente nace un hermano, o sí, Claro. O hay alguna situación traumática, ¿sí? Que se haya presentado en el grupo familiar y esto lo lleva al niño a exteriorizar o a manifestar algo del orden de esta situación, con alguna regresión o con alguna fijación, ¿sí? Habría que ver el caso. En esto que nosotros leímos sobre que el objeto de la psicología es dinámico, es dinámico porque nuestra conducta es cambiante, pero además porque no tenemos dos sujetos iguales, entonces no hay una receta, ¿sí? Hay algunas corrientes psicológicas que sí arman, ¿sí? Como tipo protocolos, digámosle, ¿sí? Nosotros no creemos en eso, en que hay determinadas recetas para determinados cuadros. Obviamente, si hay rasgos de personalidad que presentan determinadas características, bueno, se sabe que es habitual, encontrar, ¿sí? No sé, una vez estaba con un paciente y hablaba de sus obsesiones, y entonces empezó a reír porque él mismo me dijo, soy de manual, ¿no? Esto, ¿no? Como, bueno, hay cosas que son esperables en determinados cuadros de personalidad, pero bueno, la historia de ese sujeto, qué signifiquen en ese sujeto esos rituales o esas obsesiones, ¿sí? Eso, bueno, es singular de cada historia de vida, de cada
nada, es algo que hace al orden de lo singular y que hay que indagar en cada uno, ¿sí? Analía, ¿en ese caso se podría usar una psicología holística? En realidad, Gustavo, es holística la mirada que actualmente tiene la psicología. Acuérdense que ustedes tienen ahí en el libro que, más allá de las diferentes perspectivas teóricas, hoy en día casi todas las escuelas psicológicas conciben al sujeto como un todo, ya no tienden a esto de escindir, y bueno, yo me ocupo solo de la conciencia. Estamos hablando de los que trabajan con la clínica, ¿sí? Ojo, no confundamos, porque también está la psicología experimental, que ahí sí, solo se va a abocar a la memoria, a la percepción, ¿sí? Claro, eso te iba a preguntar, si hoy en día la mayoría aplica la psicología holística, ¿no? Me pareció a mí, me parece Sí, que... Gustavo, sí, Bien. tienen en cuenta, más allá de la perspectiva teórica que usen en la clínica para tratar al sujeto, tienen en cuenta una mirada integral, ¿sí? O sea, siempre desde cualquier perspectiva teórica, un ejemplo, se pregunta al sujeto en la anamnesis por su familia, por su historia, por su vida actual, o sea, porque se considera que todos esos factores inciden en lo que el sujeto trae y en lo que al sujeto le sucede, ¿sí? No podría pensárselo en forma aislada, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna Bien. otra pregunta, chicos, con esto? Si no, seguimos con las etapas de la evolución psicosexual, ¿sí? Seguimos entonces. Después de la etapa oral, entonces vemos que viene la etapa anal, más o menos alrededor de los 18 meses aparece, dice Freud, y dura hasta los 3 años. El niño lo que hace es sentir en este momento satisfacción y alivio a partir de la expulsión de las heces. La zona de gratificación entonces es el ano, la zona erógena. Luego tenemos la etapa fálica, que es una etapa en la cual aparecen como zona erógena los órganos sexuales, que tiene que ver con los niñitos que podemos observar en el jardín de infantes, ¿sí? De 3 a 5 años, que están en esto de, bueno, quién tiene pene, quién no tiene pene, se comparan, están en la cuestión exploratoria respecto de su propio cuerpo y del cuerpo de los otros, ¿sí? Si han tenido chicos o si tienen sobrinitos o ahijados o si esto se escucha, los chicos por ahí están, hacen preguntas o están intrigados con respecto a esto, ¿sí? O si los varones y todos los nenes, si las nenas también usan calzoncillos, ¿sí? Por la cuestión de la diferencia anatómica, ¿sí? Están interesados con este tema, están interesados en este tema y con esto, ¿sí? Y aparece también la masturbación infantil, ¿sí? En esta misma etapa se da el complejo de Edipo. Por eso también algo que se suele escuchar en los niños de jardín de infantes es, nada, soy el novio de mamá, ¿sí? O me voy a casar con mamá, o lo que creo que contaba yo la semana pasada, en el caso de padres separados, que los mismos chicos se pongan por ahí celosos si el padre se pone de novio, ¿sí? O la madre trae una nueva pareja, ¿sí? O forma una nueva pareja. Aparecen cuestiones de celos, de rivalidad de los chicos hacia la pareja de la madre o del padre, ¿sí? Luego tenemos el periodo de latencia, que coincide con el ingreso de los chicos a la institución escolar, ¿sí? El periodo de latencia coincide o aparece a partir de los 6 años, ¿sí? Cuando los niños ingresan a la escuela, de algún modo, las pulsiones sexuales quedan latentes, ¿sí? Se llama latencia por eso, quedan como en stand-by, porque el niño debe de responder a las exigencias y a las demandas de la sociedad y de la cultura, y adaptarse, y para eso tiene que abocarse a el estudio, ¿sí? A los aprendizajes que se le solicitan,
y por otra parte está la cuestión controladora, ¿no?, de las instituciones. No se va a dejar que un niño de primario, ¿sí?, esté, nada, en la cuestión exploratoria de un niño de jardín, ¿sí?, en cuanto al cuerpo, en cuanto a... Entonces, a todo esto el niño tiene que adaptarse y lo hace, y las pulsiones quedan latentes y se produce lo que se llama sublimación, que bueno, ahora después lo vamos, si llegamos a ver los mecanismos de defensa, lo vamos a ver, que la sublimación es la transformación, mejor dicho, el empleo de la energía de orden pulsional sexual, el empleo con un fin no sexual, ¿sí? Alguien que sublima es alguien que utiliza gran carga pulsional, por ejemplo, en su trabajo, o gran carga pulsional destinada a el ejercicio físico, o al estudio, alguien que estudia mucho, ¿sí? Bueno, su energía la canaliza por ese lado, decimos, ¿sí? Entonces sublima. En este caso el niño cuando entra al colegio primario, sublima y canaliza su energía en, como les decía antes, en responder a las demandas y las exigencias de lo social y de lo cultural, en cuanto a el estudio y a llevar adelante los procesos de aprendizaje que se le imponen, ¿sí?, que tiene que llevar a cabo. En este caso pasaría lo mismo que decía, y que por lo que preguntaba antes una de las, creo que Silvia, una de las compañeras, ¿sí? Si en el primario tuviésemos a un niño, ¿sí?, a un niño que muestra mucho interés por la cuestión de los genitales, o que, ¿sí?, que no hay registro del pudor, de la vergüenza, ¿sí?, ahí tendríamos que preocuparnos, ¿sí? Ahí podríamos tener algún indicador o alguna señal de cuestiones o de abuso, o de cuestiones de por ahí, nada, a veces hay familias con habitaciones compartidas y los niños quedan en la habitación de los adultos, ¿sí?, donde no hay separación de la intimidad o de la privacidad de los padres respecto de un espacio propio para los niños separado. Entonces, bueno, no es lo usual o lo esperable que un niño que ya está en primario, ¿sí?, esté en la fase exploratoria respecto de su propio cuerpo, como lo está un niño de jardín de infantes, ¿sí? Ni que haya masturbación infantil en la etapa de primario, ni que haya, ¿sí? Ya, debería de estar esto de los diques del pudor y la vergüenza deberían de estar ya, entre comillas, instalados o conformados, ¿sí?, en lo que es el psiquismo de ese niño, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué pasa con un niño que con estas etapas que tiene alguna discapacidad, autismo o algún tipo de discapacidad en cuanto a relacionarse con este tipo de etapas? ¿Los procesos los pasa igual? Es complicada, sí, es complicada la pregunta, depende, no es si De los cada pasa uno. igual, el tema es que depende de la problemática que el niño tenga, ¿sí? Porque Claro, no es lo mismo un cuadro de autismo que un niño con una discapacidad visual, ¿sí? claro. O un niño con una discapacidad motora, ¿sí? No es lo mismo. Las problemáticas, a veces se mezcla todo, pero las problemáticas que tienen que ver con desórdenes o desorganizaciones emocionales y mentales severas como el autismo, se nominan o se nombran como discapacidad, pero no están a la misma altura, digamos, o no son equiparables a un niño que tiene una discapacidad física, ¿sí? Claro, Entonces seguro. es complejo. Las etapas aparecen igual,
pero se van a complicar en el caso de un niño con un desorden mental o emocional severo, como puede ser un niño con autismo. Lo que se complica, bueno, esto de los diques del pudor y la vergüenza que yo les decía recién, no se terminan de constituir, ¿sí? Muchas veces desde afuera, desde la afuera, es uno el que tiene que ir marcando. Uno, me refiero o al terapeuta, o al maestro que está a cargo del niño, o los padres, los que tienen que ir marcando desde afuera, ¿sí? Al niño, bueno, esto no se hace, esto es del orden de lo privado, esto en el baño, ¿sí? Cosas que otro niñito va internalizando y va comprendiendo y va elaborando, y en determinado momento son los mismos niños los que cierran la puerta del baño, por ejemplo, cuando están en el baño para que los padres no ingresen. Tener intimidad. Perfecto. Claro. En estos chicos no ocurre. No, Ok. no Gracias, sucede. profe. ¿Eso se entendió, Noé? Sí, perfecto. Bueno, en ese caso se utilizaría una psicología especial, ¿no? ¿Cómo, Gustavo? Que en los casos de los discapacitados utilizaríamos una psicología especial. Sí, psicología de la discapacidad, ¿sí? Es un problema, en realidad, un problema teórico-conceptual que tengo con el tema de especial, porque la especial surge, Gustavo, a partir de un parámetro de normalidad, ¿sí? De concebir que hay un ideal de normalidad, y que aquello que se desvía de la norma, lo anormal, ¿sí? Es deficitario, y desde esa idea surge, ¿sí? Por eso muchas de las investigaciones que se llevan a cabo en discapacidad, que se abren de esta mirada, o sea, que se corren de esta mirada, lo que plantean es problemáticas del desarrollo, ¿sí? Pero no esto de especial, ¿sí? Pero bueno, de nuestra época, Gustavo, son las escuelas especiales, que todavía algunas llevan ese nombre, ¿sí? O diferenciales, Sí, sí. ¿no? El chico que va a escuela diferencial, ya marcando, ¿no? La cuestión de la estigmatización, ¿no? Y bueno, y el que no es igual a nosotros, ¿sí? Ojo que es el especial, ¿está? Sí. Suena raro, suena feo. Claro, sí, tiene que ver con una cuestión así, ¿sí? Bueno, de creer que, bueno, que hay o de sostener, no creerse, sostener, sí, que hay un parámetro de normalidad, y que todo lo que queda por fuera o se corre de ese ideal forma parte de lo deficitario, de lo anormal, de lo desviado, ¿sí? Sí. ¿Hay preguntas con esto, chicos? ¿No? Bueno, entonces después del periodo de latencia tenemos la etapa genital, que ya es la etapa que corresponde a la adolescencia y que continúa en la adultez, ¿sí? Donde se erotizan los órganos sexuales, y la zona erógena pasa por los órganos sexuales. Como les decía antes, esto no quiere decir que el resto de las zonas erógenas, de las zonas de satisfacción, queden anuladas o queden, suprimidas, ¿sí? Coexisten y conviven, pero bueno, esta es la evolución que se supone que es esperable que se lleve a cabo en un sujeto una vez que alcanza la adolescencia, la madurez, ¿sí? Y en la adultez después. Me está diciendo, chicos, que se va a cortar, si en un ratito se va a cortar. Vamos al complejo de Edipo entonces, ¿sí? El complejo de Edipo, entonces, es más que el cuentito, ¿sí? Muchas veces se lo minimiza, o se ha difundido mucho la cuestión de, bueno, el Edipo y chistes, ¿no? Esto de qué Edipo tenés, o nada, o te buscaste a tu
a tu mujer igual que tu mamá, o tu mujer parece tu segunda madre, ¿no? O nada, circulan todas estas cosas, y en realidad para el psicoanálisis el complejo de Edipo es estructurante del psiquismo humano, ¿sí? Es una cuestión relevante, ya que esos primeros lazos afectivos, ¿sí? Con nuestras figuras primarias, con nuestra madre, con nuestro padre, nos van a marcar y van a determinar nuestras elecciones futuras, ¿sí? Por la prohibición del incesto, no es posible hacer realizaciones dentro del círculo endogámico, del círculo familiar, y por lo tanto se da el ordenamiento de la cultura, y tenemos que, cuando tenemos la edad de ir hacia el afuera en búsqueda de nuestros objetos eróticos y de amor, tenemos la posibilidad de hacer esta salida, se llama salida exogámica, ¿sí? De esta búsqueda por fuera de lo familiar. Siempre esa elección o esas elecciones van a estar de alguna manera marcadas por lo que fueron nuestros vínculos, ¿sí? En lo edípico y en lo familiar, ¿sí? Ojo, marcadas no quiere decir que eso no sea reversible o no pueda llegar a revisarse o modificarse, ¿sí? Pero bueno, esto cobra gran relevancia, digamos, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Bueno, Sí. está. Sí. Disculpame, Analía, si tendrías que dar una definición de complejo de Edipo, ¿cuál sería? Esto que decíamos, ahora creo que no lo mencioné, pero que decíamos la clase pasada, Gustavo, que es este periodo que atraviesan los niños, ¿sí? Más o menos entre los 4 o 5 años, ¿sí? Que tiene que ver con tomar como objetos eróticos de amor a su madre o a su padre, ¿sí? Y estos vínculos en relación al grupo primario, ¿sí? Van a transformarse en estructurantes del psiquismo del niño, ya que después van a posibilitarle, cuando tenga la edad de madurez suficiente, llevar a cabo elecciones por fuera del grupo familiar que estén en relación a haber logrado estos vínculos afectivos, ¿sí? Y estos lazos amorosos y eróticos impedidos en su fin, por supuesto, en su infancia, ¿sí? ¿Está? Sí, gracias. No, de Vos nada. marcaste, Analía, en esa evolución, la salida en el signo edípico, y algo más dijiste. ¿Qué otra salida existe? ¿Cómo, Silvia? ¿Cómo? No se escucha, Sil. Vos dijiste la salida del signo edípico. La salida de lo edípico. Sí. En realidad, la etapa fálica es la que coincide con el periodo de la transición o de la tramitación del complejo de Edipo, ¿sí? Y lo que plantea Freud es que por la fuerza que toma ese complejo de Edipo, también el niño entra en la latencia, es como que para bajar los decibeles, ¿sí? El niño ingresa en el periodo de latencia, pero lo que a lo mejor te referís, Silvia, es que se tramita el complejo de Edipo, ¿sí? Pero de ahí a que se resuelva, ¿sí? Nada, o sea, nosotros a veces hacemos un chiste, pues decimos, bueno, o hacemos chistes entre colegas, bueno, se tramita, pero, o sea, es tan fuerte, digamos, o nos marcan de tal manera nuestros lazos en el grupo primario, que bueno, hay personas que logran elaborar o superar mejor, y hay personas que vieron que hay mujeres, esposas, que por ahí se ponen celosas de su suegra,
porque el marido sigue anhelando el fin de semana para ir a comer la comida de su mamá, ¿sí? Y sienten esta rivalidad o esta competencia y estos celos, ¿sí? Porque sienten que nunca van a poder ocupar ese lugar de importancia o de, ¿sí? Nunca van a poder tener ese lugar de centralidad en la vida de ese hombre por lo que implica la figura de su mamá, ¿sí? Es como a quien se le dice, bueno, vos no terminaste de cortar el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, por eso les digo que, y esto también se escucha y se ve, ¿no? O la mujer también, ojo, estoy hablando del varón, pero a veces pasa con mujeres, ¿no? También esto, muy, muy aferradas a la figura del padre, y bueno, y para quienes no hay nadie como su papá, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad se tramita durante esta etapa de la infancia, pero eso no quiere decir que quede elaborado, resuelto para todos y que no tenga fuerte influencia o preponderancia en la adultez, ¿sí? O que no siga con gran energía, digamos, la cuestión edípica en etapas ya maduras, ¿sí? ¿Cómo hace la relación Freud con eso, ¿no? Con lo de Edipo? ¿Cómo, Silvia? ¿Cómo llega Freud a hacer esa relación, ¿no? En el psicoanálisis o... Sí, lo hace a partir de las historias de sus pacientes, ¿sí? Él vieron que les conté que todo lo que él va teorizando lo va haciendo en relación a los casos clínicos, ¿sí? De los cuales va armando los historiales, de los que nosotros estudiamos, y a partir de su autoanálisis también, porque él lo que hacía era, llevaba como un registro e iba armando su propio autoanálisis, ¿sí? Lo que hacía era escribirse con colegas por ahí, con los que intercambiaba ideas o a los que les comentaba cuestiones de índole personal, ¿sí? Pero también iba realizando autoanálisis, y a partir de esto él arma tomando como modelo lo que sucede con la mitología griega, tomando como modelo lo que sucede con la historia de Edipo Rey, toma esto y bueno, y arma el tema del complejo de Edipo, ¿sí? Como estructurante del psiquismo, como les decía antes, y como algo que puede ubicarse, digamos, en la infancia, ¿no? Ubicarse, como les decía, alrededor de los 3, 4, 5 años, pero que marca y determina, y que se ubique en esta edad, como les decía antes, no quiere decir que quede cerrado, tramitado, elaborado, ni mucho menos, ¿sí? ¿Estamos con eso, chicos?